Buenas tardes, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos a su curso de Química General, ¿ok? Leyes de los gases. Continuamos con el curso, esta vez con otro ejercicio. Aquí tenemos este otro ejercicio de aplicación de la ley de Charles-Gay-Lussac, ¿ok? Veamos a ver qué dice el ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. Una masa de gas ocupa 600 centímetros cúbicos a 77 grados Fahrenheit. Si la presión se mantiene constante, ¿cuál será el volumen de dicha masa gaseosa a 23 grados Fahrenheit? Ok, aquí tenemos el encabezado del ejercicio. Ok, vuelvo a repito. Una masa de gas ocupa 600 centímetros cúbicos a 77 grados Fahrenheit. Si la presión se mantiene constante, ¿cuál será el volumen del sistema a 23 grados Fahrenheit? ¿Ok? Entonces, primero que todo, indicamos aquí en esta columna los datos del ejercicio. Serían volumen 600 centímetros cúbicos. Temperatura 77 grados Fahrenheit, sería la temperatura inicial. Temperatura inicial 77 grados Fahrenheit. Dice que la presión se mantiene constante. Indicémoslo aquí de todas formas. La presión es constante. ¿Ok? ¿Cuál será el volumen? Sería el volumen final. A 23 grados Fahrenheit. Volumen del sistema a 23 grados Fahrenheit. Ok. Volumen inicial 600 centímetros cúbicos. Temperatura inicial 77 grados Fahrenheit. Presión constante. ¿Ok? La ley de Charles se da a presiones constantes. ¿Ok? O mejor dicho, se cumple a presiones constantes. Volumen final es lo que nos están pidiendo, la incógnita. Volumen final del sistema. O el volumen a 23 grados Fahrenheit. Aquí. Temperatura final 23 grados Fahrenheit. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que tenemos la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Ok? Volumen en centímetros cúbicos. No hay problema. ¿Ok? En cuanto al volumen, podemos trabajar con esas unidades. O si ustedes quieren, lo pueden llevar a litros. Otras unidades de volumen. Cualquiera. ¿Ok? Por eso no hay problema. Pero en el caso de la temperatura, fíjense que la tenemos en grados Fahrenheit. Esa es una escala relativa. ¿Ok? Entonces hay que llevarla a una escala absoluta. Puede ser grados Kelvin o puede ser grados Rankine. ¿Ok? Que es la escala absoluta. ¿Por qué? Porque esa escala nos permite realizar cálculos más exactos. ¿Ok? Donde los valores no son negativos, no hay valores negativos a esas escalas. A escalas Kelvin y escalas Rankine. ¿Ok? No genera valores negativos. Entonces, llevamos esa temperatura a grados Rankine. Entonces, trabajamos con grados Rankine, ¿ok? Para variar un poco, ¿ok? Entonces sería, porque no podemos llevarlo a grados Kelvin, podemos trabajar con grados Rankine, ¿ok? Sería grados Fahrenheit
más 460 grados. ¿Ok? Vamos a indicarlo aquí. Que es la constante. Vamos a ver si en el transcurso del curso de química hacemos un estudio de las escalas de temperatura, ¿no? Sería bueno. Vamos a ver si lo podemos incluir en el curso. ¿Ok? Un estudio de escalas de temperatura y transformaciones, ¿ok? Factores de conversión. Vamos a ver si podemos hacer un curso de una unidad que incluya esa temática, factores de conversión y estudio de las escalas de temperatura, ¿ok? Considero yo que es muy importante, aunque sea en bachillerato, pero no está de más volverlas a repasar, ¿ok? Serían 77 más 460 serían 707, 7613, 537 grados Rankine. ¿Ok? 537 grados Rankine. Temperatura absoluta. Igualmente hacemos con la temperatura final, 23 grados Fahrenheit, más 460. 23 más 460 serían 483 grados Rankine. ...483 grados Rankine, ¿ok? Ya tenemos las escalas, las temperaturas en valores absolutos de temperatura, ¿ok? Valga la redundancia. Ok. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer un pequeño estudio o una observación de la temperatura, ¿ok? De la variable de temperatura, ¿ok? A ver cómo incide en el volumen, en qué forma, ¿ok? En pocas palabras, vamos a determinar un factor, ¿ok? Que nos indica cuál va a ser el valor que vamos a utilizar al multiplicar por el volumen primitivo, ¿ok? Vamos a hacerlo aquí. Fíjense. Vamos a hacer ese pequeño análisis. La temperatura pasa de 537 a 483. O sea, se reduce, ¿verdad? Pasa de 500 de mayor a menor. Se reduce la temperatura. Eso quiere decir que el volumen se debe contraer según una ley de Charles, ¿ok? Fíjense, aquí les indiqué en lenguaje matemático lo que indica la ley de Charles, ¿ok? El volumen es directamente proporcional a la temperatura, ¿ok? Aquí, lo que dice la ley de Charles. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. O sea que si aumenta el volumen, la temperatura debe incrementarse. Si la temperatura disminuye, el volumen se contrae, ¿ok? Son directamente proporcionales. Eso es lo que quiere decir la ley de Charles. No dejen de repasarla, ¿ok? ¿Ok? Aquí dice, ley de Charles-Gay-Lussac, si la presión se mantiene, aquí, si la presión se mantiene constante, el volumen de una masa dada de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, ¿ok? Fíjense que la ley de Charles habla de temperaturas absolutas, ¿ok? Lo indica. La ley de Charles dice que el volumen de una, si se mantiene constante la presión, el volumen de una masa dada de gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Ok?
que soporta dicho sistema. Entonces aquí, volumen, este garabatico, vuelvo les recuerdo, indica proporcionalidad, ¿ok? Volumen es directamente proporcional a temperatura, ¿ok? Entonces, ¿qué nos queda? Observemos otra vez, volvemos al análisis. Para determinar el factor, en este caso el factor de temperatura, dicen que la temperatura pasa de mayor a menor, ¿ok? Entonces, pasa de mayor a menor. Quiere decir eso que debemos determinar un factor que esté por debajo de la unidad de 1, ¿ok? Para que al multiplicarlo por el volumen, dicho volumen primitivo al final sea menor que el que tenemos aquí, ¿ok? Entonces sería, para eso, ¿ok? Fíjense, 483 entre 537 va a ser igual a 0,8994. ¿Ven? 0,8994 es el factor. Las unidades se cancelan y da un valor adimensional, una cifra adimensional, un número adimensional que no tiene unidades, ¿ok? Es adimensional porque no tiene unidades. Y fíjense, está por debajo de 1 de la unidad, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Establecemos una pequeña ecuación. ¿Ok? Volumen final va a ser igual al factor de temperatura que hemos obtenido por el volumen inicial o por el volumen primitivo. Entonces, sustituimos valores. Queda, entonces, volumen final va a ser igual a 0,8994 por 600. ¿Ok? De antemano, sin haber hecho el cálculo aquí, vemos que el resultado va a ser un valor por debajo de 600. Vamos a ver, 0,8994 por 600. 539,64. ¿Ven? 539,64 centímetros cúbicos. Ese es el nuevo volumen ya a 483 grados Rankine. ¿Ok? ¿Lo ven? Fíjense. Primero determinamos el factor. ¿Ok? Vemos que pasa de mayor a menor. Ese factor, por lo tanto, tiene que ser por debajo de la unidad, porque se está reduciendo la temperatura. Entonces, al reducir la temperatura, por ley, el volumen debe de reducirse, ¿verdad? Disminuir, ¿verdad? El volumen.
Entonces, tiene que ser un valor por debajo de la unidad, ese factor. Entonces, determinamos el factor, establecemos la ecuación aquí, volumen final igual al factor de temperatura por el volumen inicial. Sustituimos los valores en la ecuación, hallamos el producto y tenemos el resultado, 539,64, un valor por debajo de 600 centímetros cúbicos. ¿Ven? Se cumple la ley de Charles-Gay-Lussac. También podemos utilizar el método de la fracción, la sustitución por fracción, del cálculo de la sustitución por fracción. Debería ser lo mismo, o se acaso una pequeña diferencia ahí, un decimal, 2 decimales si acaso, pero el valor debe ser el mismo. Para eso entonces, podemos establecer a partir de esta ecuación, sería entonces, el volumen final va a ser igual. En vez de colocar factor, colocamos la fracción. ¿Ok? Esta que tenemos aquí. Vamos a organizar esto mejor. Fíjense. Indicamos la fracción, ¿ok? 483 grados Rankine entre 537 y multiplicamos por el volumen inicial, ¿ok? Debería dar lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, 539,66. ¿Okay? 539,66. Hay una mini diferencia, ¿no? 2 decimales. 539,64, 539,66. ¿Ok? La diferencia es despreciable. ¿Ok? Y ahí no decimales. Pero fíjense, ¿eh? También podemos utilizar este método. O el método de la fracción, el método del factor, o el método de la fracción. Sustitución por fracción. ¿Ok? Como ustedes quieran. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Me copiaron? Estúdienlo, analícenlo, como les digo, les vengo diciendo, y ejerciten, ¿ok? No dejen por ahí de revisar los problemas de química, ejercicios de este tipo, ¿ok? De aplicación de la ley de Charles-Gay-Lussac, estudio de las sustancias gaseosas, ¿ok? Bien.